Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, participantes de este Congreso Internacional de Medicina Social con enfoque en la política de salud familiar y comunitaria intercultural. Es para mí un honor dirigirles la palabra y un honor haber sido invitado a participar de esta forma en este Congreso, lamentando desde luego mi incapacidad de poder asistir físicamente a este encuentro debido a compromisos previos, ¿no? En esta época de muchos compromisos familiares. Admiro mucho la dedicación de ustedes y la movilización expresiva de organizar este congreso en estas fechas de 26 y 27 de diciembre de 2019 y sobre todo hacerlo en un momento de extrema necesidad de movilización y de fuerza de desarrollo para enfrentar las contingencias de la historia en Bolivia. Y desde luego quiero no solo manifestar mi satisfacción de poder dirigirles la palabra y eventualmente hacer un debate mediante la Internet, sino también ratificar la comprensión que yo, como coordinador del Comité Ejecutivo del Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social, les manifiesto en relación a la situación boliviana. Nosotros identificamos que en Bolivia ocurrió un golpe de Estado y que la situación que hoy se vive en este interregno hasta las elecciones generales implica un compromiso de defender avances que ocurrieron en los últimos años en el país y garantizar, en particular en este caso, en el campo de la salud, que el Sistema Único de Salud en Bolivia avance y avance de forma sólida con este enfoque de una salud familiar, comunitaria, intercultural. Desde luego quería también alertarles que voy a dividir esta presentación en dos bloques de más o menos 15 minutos, de manera a facilitar la transmisión de este video para que se pueda proyectar. Y en eso voy a tratar de desarrollar entonces una serie de elementos que pienso pueden ayudar, ¿no?, en el desarrollo de este importante proceso de construcción del Sistema Único Boliviano. Quiero en primer lugar destacar el esfuerzo sostenido que todo proceso de cambio, de transformación en políticas sociales demanda. Y es por eso que se puede identificar en el caso boliviano el desarrollo de conquistas que se plasmaron en un primer momento en un texto constitucional en 2009, donde esta nueva Carta Constitucional, reconociendo la condición de Estado plurinacional, también reconoció el conjunto de las desigualdades políticas, sociales y económicas que implicaba una sociedad donde la mayoría de la población era excluida de las materialidades de los derechos esenciales. Y al enfrentar eso, la Carta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en el caso particular del tema de salud, garantiza el derecho a la salud, o sea, transforma el derecho a la salud en un derecho constitucional, por lo tanto un derecho ciudadano, y establece las responsabilidades del Estado boliviano en avanzar en la materialidad de estos derechos. Eso no es un tema menor, es una conquista muy significativa, que todos ustedes que están reunidos en este congreso, sobre todo los que participan, que son profesionales de los equipos de salud familiar, comunitaria, intercultural, tienen que tener en alta cuenta y ser muy conscientes de lo que implica trabajar dentro de la estructura del Estado que busca justamente garantizar materialmente estos derechos universales, integrales, igualitarios a la salud. Y saber que esos son procesos largos. Fíjense ustedes que desde la proclamación de la nueva Carta Constitucional en Bolivia en 2009, se pasaron 10 años hasta que se logró de verdad adoptar, ¿no?, el Sistema Único de Salud como expresión integrada de esta intención de universalidad en el sistema y que
será ciertamente objeto de muchas disputas todavía la plena operación de este sistema, porque los sistemas universales, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Mi caso como brasilero, y ustedes en Bolivia, en nuestro país es la conquista de los derechos y su materialidad cotidiana, son temas que son muy inéditos en la historia y por lo tanto cuando se adoptan estas disposiciones constitucionales hay que transformar un conjunto de espacios del Estado, un conjunto de espacios de la misma sociedad para que este concepto de derecho universal pueda instalarse como concepto y luego materializarse en servicios, ¿no? En acciones y en resultados para las personas. Y sobre todo, a partir de este prisma intercultural y plurinacional, reconocer no solo las identidades distintas, culturales, lingüísticas, de condición social, sino trabajar para que las diferencias injustas que se puedan encontrar frente al derecho sean subsanadas, sin ningún tipo de discriminación por edad, por etnia, por género, por condición social y tal. Y nunca es de más también afirmar que el derecho constitucional a la salud y un marco de comprensión donde el derecho a la salud se materializa a través de procesos de producción social de la salud que exigen cambios en las esferas económicas, en las demás protecciones sociales, etcétera, y también en la esfera democrática, implica construir una nueva institucionalidad donde las políticas públicas de interés público, promotoras de bienes públicos, logren superar la fragmentación de un Estado que históricamente no ha sido de inclusión social, ha sido más bien de exclusión social, y que en el momento en que se adopta una nueva constitución, eso obliga a cambiar todo un conjunto histórico de formas de actuar, de legislaciones, ¿no? Menores, de cambios en la manera como los funcionarios van a lidiar, ¿no? Con las demandas sociales, con la necesidad de la población, y todo eso repercute también y causa muchas tensiones y una especie de reorganización de los poderes, ¿no? De punto de vista de la manera como históricamente se tomaban las decisiones. De ahí también la enorme importancia de que la Constitución haya sido seguida también de una ley, la Ley 341 de 2013, que como ley de participación social debe abrir justamente una fuerte ventana, ¿no? A todas las necesidades de la población expresas en procesos políticos participativos de gran alcance. Y no hay duda que la estrategia de una salud familiar, comunitaria, intercultural, tiene enorme importancia por la cercanía a las poblaciones en los territorios y por lo tanto se transforma en una herramienta clave para promover esta democracia participativa y hacer material las intenciones de la ley número 341. Pero eso quiero discutirlo un poquito más adelante con más detalle, porque importante es en esta introducción también subrayar que en la medida que nosotros entendemos los derechos como un sistema interdependiente, no podemos abogar por el derecho a la salud sin abogar también y de forma articulada por los demás derechos civiles, políticos, económicos y sociales en su totalidad, así como por los derechos culturales y los derechos de la naturaleza, como bien también se refiere a la Carta Constitucional en Bolivia. En ese sentido, la conciencia de la interdependencia de los derechos también proyecta nuestra lucha por el derecho a la salud en el marco integral de unas protecciones sociales universales o de una seguridad social ampliada, si queramos así llamarla, en que lo que pudiéramos ubicar como determinación social de la salud se ubica con mucho más presencia y mucho más claridad. Por ejemplo, es imposible hablar de producir socialmente calidad de vida, bienestar, finalmente salud en la sociedad, si nosotros no enfrentamos las condiciones adversas y muy desiguales y frecuentemente nocivas en que se da la organización del trabajo, por ejemplo. El trabajo, empleo,
los salarios, o sea, la lucha por mejores trabajos, empleos, salarios, es una lucha directamente vinculada a la materialidad del derecho a la salud, porque de ahí viene una determinación social fundamental que ubica a las personas en sus clases sociales dentro del campo de la relación capital-trabajo, y si no hay una intervención del Estado, una intervención pública secundada, apoyada por fuertes movimientos sociales que reivindiquen la apropiación del valor de la riqueza, por lo tanto, generada por el trabajo, nosotros seguiremos teniendo sociedades muy desiguales y no habrá distribución de la riqueza producida, lo que implicará fatalmente en niveles de salud muy diversos entre las clases que son propietarias, las que no son propietarias, entre aquellos que tienen mayor ingreso, los que tienen menor ingreso. Por lo tanto, enfrentar las desigualdades, que es la bandera central de cualquier proceso de política pública y sobre todo en el campo social, tiene que tomar en cuenta todos los factores que componen la determinación social de la salud. Y atención, no hablo de determinantes aislados, hablo de una articulación de varias dimensiones de la determinación social que se expresan desde el ordenamiento del poder económico y afectan las formas como las personas tienen acceso a los bienes materiales y las materialidades también de sus derechos en sectores como la misma salud y otros en que todavía existen privilegios para aquellos que pueden acceder mediante sus recursos a soluciones que eventualmente todavía no tenemos por parte del sector público. En esta lucha por eliminar estas diferencias injustas de acceso, de accesibilidad, de adaptabilidad, de la respuesta a la necesidad de cada quien, nosotros nos inserimos directamente en este campo mucho más vasto de la determinación social y por lo tanto como luchadores por el derecho a la salud no podemos ignorar el conjunto de las protecciones sociales y el conjunto por lo tanto de los elementos que deberían garantizar el estatus de una mejor calidad de vida y salud. En eso es muy importante también dialogar fuertemente con las otras esferas de políticas sociales, tales como la protección al trabajo, salario y empleo, la protección a las pensiones, ¿no? y jubilaciones, la protección a la asistencia social como campo de complementariedad y de seguridad económico-social para las familias, y también del campo de la educación, de transporte público, de la vivienda, ¿no? del acceso a la energía, al agua, al saneamiento, a la comunicación. O sea, estamos hablando de un conjunto articulado de derechos que se expresan en un conjunto de sistemas y servicios que configuran las formas pero por las cuales podemos defender el interés público, los bienes públicos y concretizar así un sistema de protecciones sociales digno de este nombre. Es una pelea formidable en el caso de nuestros países porque hemos sido históricamente muy capturados, hemos estado muy dominados por unas narrativas donde nos hablan de una lógica de organización del Estado donde las políticas sociales no ocupan una posición central. Y ahí tenemos una posición subalterna. Primero pensamos la economía, después lo social. Cuando logramos que la economía se reinserte, se reincruste en la vida social, pasamos a ordenar la economía para que ella sirva como herramienta para sostener proyectos sociales que impliquen la disminución de la desigualdad. Yo creo que Bolivia en los últimos años ha manifestado y hecho una serie de movimientos en esta dirección. No es un movimiento fácil, porque hay que desmontar un conjunto de elementos globales de dominación, sobre todo la financiarización de todas las políticas, incluso las sociales, mediante el control, ¿no? de capitales, del endeudamiento, en fin. Y por otro lado, hay un conflicto también ideológico sobre eso, porque nuestras sociedades construidas sobre la idea de desigualdades permanentes ha naturalizado estas desigualdades y ha construido una especie de pasividad, o sea, una especie de inercia, de impotencia frente a lo que serían proporcionalidades naturales, o sea, la existencia natural de pocos ricos y muchos pobres. Y sobre todo
una idea de que la pobreza es una condición natural, cuando de hecho es una construcción política y socialmente construida, históricamente construida. Y por eso desnaturalizar la pobreza y sacarla de la condición de categoría central de las protecciones sociales, de las políticas sociales, implica recuperar la idea de un desarrollo, del derecho al desarrollo como derecho muy abarcativo, que integra todos los derechos, en el marco de construcción de países soberanos, de naciones soberanas, de una sociedad que no sea desigual. ¿Sí? Por eso les llamo mucho la atención de que pensar la determinación social implica una lógica muy necesaria y muy potente de replantear todas las dimensiones como nos conectamos, ¿no?, con la construcción de este marco de protecciones sociales ampliadas y por ende de una reconstrucción de los temas políticos y sociales que caracterizan cada país. De alguna forma es hacer material muchas dimensiones de la Constitución que necesitan ser densificadas, aplicadas, y para eso necesitan remover estructuras antiguas del Estado y la sociedad para poder llegar a otro tipo de configuración. Hasta aquí voy a una primera parte sobre la determinación y las maneras como pensamos acercar el derecho a la salud y la lucha por este derecho a una construcción más amplia.